Muy bien, vamos a discutir la solución del problema 356. Habla de que desde un barco, perdón, este es el barco y es necesario que él reciba un equipo o la pieza de un equipo para poder llegar a la playa, para poder atracar o desembarcar en esta playa. Entonces se dice que desde lo alto de esta torre se va a lanzar ese mismo equipo, entonces por ende va a tener un tiro parabólico. Entonces vamos a, digamos que vamos a tener vamos a tratar de dibujar aquí como la trayectoria que haría pues como tal el equipo. Aquí está. Ahí pues traté como de hacer el dibujo de lo que sería ese tiro parabólico, ¿verdad? Y él caería en un punto que yo voy a llamar X. O sea, yo la distancia de acá hasta acá la voy a llamar X. No la puedo llamar D porque me dicen algo interesante y es que este barquito va moviéndose con velocidad constante hacia la izquierda con una velocidad de 0.45 metros por segundo o 45 centímetros por segundo. Quiere decir que mientras el, el, el equipo que le tiraron, el maletín pues con los elementos para poder arrimarse a la playa, recorre una distancia X, el barquito a su vez irá a recorrer una distancia que puedo llamar X', si así lo consideran. Aquí tengo la X y esta va a ser mi X'. Perfecto. Muy bien. Yo sé que la distancia por la que me preguntan es la suma de X más X', o sea, lo que aquí llamarían la distancia D. En realidad entonces tengo dos elementos importantes, averiguar cuánto es el valor de esta X y este valor de la X es cuál es el avance horizontal que tiene el equipo cuando lo lanzan, ¿cierto? En el tiro parabólico. Y dos, en ese tiempo, en ese mismo tiempo, transcurrido ese tiempo, con esta velocidad de acá que tiene el barco, cuánto recorre el barquito hacia la izquierda. Y entonces ahí podré calcular la distancia a la que deberá estar este barco inicialmente, que aquí llaman D, esta distancia D, para que pueda atrapar y llegar a este punto. Perfecto. Entonces lo primero que voy a hacer es algo muy importante y es poder descomponer estas dos velocidades, tanto la velocidad en X, que es la que le da el avance horizontal al equipo, como descomponerla como la componente en Y de estos 15 metros por segundo. Esto lo hago por acá, se los voy a mostrar, entonces aquí tengo donde aparece la descomposición y aquí la estoy mostrando. Observen esto con cuidado. Tengo la velocidad inicial, pero esa velocidad inicial que voy a poner aquí como ¿cierto? Como un vector en rojo. Esta velocidad inicial en 15 tiene dos componentes y es esta componente en X, que repito es la componente que hace que el proyectil o la maleta o de lo que esté hablando recorran el cuerpo en el tiempo t y recorra en el eje X, mientras también va a tener una velocidad o una componente en el eje Y. Y esa componente en el eje Y es importante porque hace que el proyectil a su vez adquiera una velocidad inicial en el eje Y. Perfecto. Con esas dos velocidades ya descompuestas, una me dio, y téngalo muy presente, una me da 13 metros por segundo y la otra me da 7.5 metros por segundo. Tenga muy presente algo, y es 13 metros por segundo, esta velocidad es la velocidad de subida, por eso se toma positivo en el eje y esta velocidad es en el eje X. ¿Cuándo no debe usted confundir esas dos velocidades? Cuando usted va a sacar ya los datos. ¿Qué datos conoce usted del problema? Entonces, yo hago una tablita, siempre recomiendo hacer esa tablita, y en esa tablita tomo los datos que conozco, tanto para el movimiento, para este movimiento, que yo llamaría el movimiento acá, que son los datos del movimiento en Y, ¿cierto? Estos son los datos del movimiento en Y. Y voy a colocar con otro color los datos del movimiento en X. Ahí está, aquí están. Separo esos dos movimientos, importantísimo separarlos. ¿Qué conozco yo
del movimiento en el eje Y. Conozco la velocidad inicial, que fue esta componente. Acuérdense que es 15 seno de 60. Descompongo este vector 15 por seno de 60 y me da la velocidad inicial en Y. La gravedad la tomo como menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Siempre la tomo negativa. El tiempo t, ese tiempo t es el tiempo que va a tomar el proyectil en hacer esta trayectoria. Entonces el tiempo t en hacer esa trayectoria definitivamente no la conozco. Entonces por tal motivo pues simplemente lo dejo indicado como un tiempo t. Y estoy diciendo que desciende desde el punto de partida, desde el punto de la torre a este punto, al nivel del agua, desciende 8.75. Ténganlo presente acá, ¿cierto? Ese es un dato que coloco en el eje Y. Entonces, estos serían los datos conocidos del eje Y. Y del eje X, ¿qué conozco yo? Del eje X conozco la velocidad en el eje X, no de este barco, ojo, no me vaya, aquí estoy señalando esto, pero es porque quiero mostrar, es esta parte, es la velocidad en el eje X, ¿cierto? Estoy hablando desde la maleta y estoy averiguando cuánto se demora la maleta o el equipo en llegar al agua. Entonces, la velocidad en el eje X es de 7.5 metros por segundo. El tiempo que tarda, ¿cierto?, en caer, que es el tiempo durante el cual avanza con esta velocidad, y la X, que es esta distancia sobre la cual recorre. Entonces yo estoy diciendo que recorre una distancia que desconozco, X. Perfecto, X. Ahí está. Muy bien. Con eso en mente, entonces, voy a coger, o a tomar mejor, los datos para el movimiento vertical y los reemplazo en la primera ecuación, acá, del movimiento vertical o del movimiento de caída libre. Perfecto. Si reemplazo estos datos en la ecuación de caída libre, entonces voy a obtener algo como esto. Observen lo que voy a obtener. Voy a obtener esto, ¿cierto? Miren que reemplacé la Y, la gravedad dividido 2, tiempo cuadrado, más velocidad inicial por el tiempo. Ahí ya está reemplazado como tal. Y observen que voy a tener una sola incógnita. Ahí tengo una sola incógnita. Para despejar esta incógnita, entonces lo que tengo que hacer es formar un polinomio cuadrático. Aquí está mi polinomio cuadrático. Lo igualo a 0. Y utilizo la fórmula general, ¿cierto? Al utilizar fórmula general, o simplemente una calculadora que yo pueda programar para que me dé los valores o las raíces de este polinomio, entonces obtengo un tiempo de 3.21. Si va a ser por fórmula general, entonces recuerde que esto es A, ¿cierto? Este punto es A, este que tengo acá es A, B vale menos 13 y C vale menos 8.75. Cuando usted inserte a la fórmula general estos tres coeficientes, obtendrá un tiempo de 3.21 segundos. Este tiempo es muy importante porque este tiempo va a delimitar el tiempo que toma la maleta en caer al piso. Digámoslo así, el tiempo de vuelo, por llamarlo de alguna manera. Y será el tiempo que te va a servir para a su vez traerlo acá. O sea que ya este tiempo que tienes acá puedes decir que lo conoces, ¿cierto? Ya este tiempo que tienes acá, vamos a seleccionarlo acá, vamos a seleccionar este tiempo y ya lo tienes acá. Es exactamente el mismo tiempo acá. Y entonces con eso puedes obtener o puedes decir que vas a obtener la distancia X. ¿Por qué? Porque si conoces la velocidad en X y el tiempo de vuelo, entonces con la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, que es esta, acuérdate que el movimiento en el eje X es un movimiento con velocidad constante. Estamos despreciando la velocidad del aire. Y entonces vas a reemplazar los valores que ya conoces. X igual a 7.5 por 3.21. Está reemplazando esta velocidad y te da un valor de la X de 24.08. Perfecto. Ahora, ¿qué nos interesa? Saber en este mismo tiempo qué distancia recorre el barco, que sería nuestra X'. Y entonces para el barco, ¿cierto? Y lo escribo por acá. Para el barco yo sé que X', la distancia que recorre el barco, es la velocidad del barco. Aquí ya esta velocidad es esta velocidad del barco por el tiempo también mientras estuvo cayendo la maleta. Y entonces simplemente reemplazo porque ya son datos conocidos. Ya tengo mis datos plenamente identificados, ¿cierto? Aquí llego y lo coloco, ahí está.
y entonces me da un valor de 1.44 metros. Ok, ahí los tengo. Con eso ya en mente, puedo entonces decir que la distancia D es x más x', y entonces la distancia D, que es esta distancia, es la x, que es lo que recorrió, ¿cierto? El maletín o el equipo al caer, más la x', que es lo que recorrió el barquito al andar hacia la izquierda. En total hay una distancia de 25.52, que es la distancia del muelle a la que debería estar el barco cuando o en el mismo instante en que se lanza la maleta. Queda pues así resuelto el ejercicio 3,56.